Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Bueno, yo pienso. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Tal como lo anunciamos, vamos a conversar con Rubén Darío Barbosa Carroz. Él es presidente de la Federación de Ganaderos de Venezuela, FEDENAGA. Gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Gracias a ti, Endrina, por permitir que podamos transmitir las realidades que vive nuestro país, nuestro campo, que es tan importante porque la moda puede dejar de usarse, pero la comida no puede dejar de usarse. Y nuestro deber ser es producir comida para el pueblo de Venezuela. Así es. Y sobre todo, hablando del tema de los alimentos, la importancia que recobra en estos tiempos cuando ha habido escenarios que nos hablan de inflación, de escasez, de desabastecimiento, que han sido elementos primordiales para la valoración de todos los venezolanos. El día de hoy hay una gran expectativa nacional de lo que puede ocurrir en las próximas horas y tal vez pudiéramos llamar, se va a producir la cadena de televisión más esperada de la historia de los últimos tiempos, que es donde se van a sentar tanto gobierno como oposición para dialogar. ¿Qué opinión le merece el diálogo y qué es lo más importante que se debe valorar en este sentido? Mira, el diálogo es lo más interesante y lo más importante, pero hay que dar un consejo, bajar el tono y aumentar las expectativas de la creatividad y la manera de arreglar las cosas. Y yo pienso que debemos fijar más nuestra mirada a Dios, porque a medida que el hombre se va alejando de Dios, va perdiendo los valores. Y entonces ahí lo que más me ha gustado es que la iglesia va a jugar un papel importante como árbitro. Y el mensaje de la iglesia es que se acerque más para que el hombre esté más cerca de Dios. Y bueno, en ese momento nosotros como gremio de productores de alimentos le presentamos al alto gobierno, específicamente al vicepresidente Arreaza, al ministro Iván Gil y al doctor Merentes del Banco Central. A los demás no he podido llegar a ellos, pero ya en el transcurso del tiempo le llegaremos. Un plan nacional productivo que contempla desde la capacitación del personal, la producción de energías limpias, abonos orgánicos, el desarrollo de bosques silvopastoriles, donde además de comer el ganado puedas producir especies madereras, tecnología aplicada, inseminación, trasplante de embriones, cultivo de pastos, genética avanzada en la producción de mejoramiento de la nutrición del animal. En fin, todo lo que se puede hacer en una finca, vialidad rural, que es el transporte. Son 20 programas muy buenos, porque nosotros le tomamos la palabra al presidente Maduro el 15 de enero, cuando él pidió que el sector privado interviniera. Bueno, ahí estuvimos nosotros de primero. La Federación Nacional de Ganaderos tiene 52 años establecida y no la puede señalar nadie como un organismo corrupto. Nunca hemos dañado el patrimonio de Venezuela y siempre fuimos creados para preservar el patrimonio del productor, evitar que especularan con él y tratar de que a través de nuestra gestión el productor pudiera producir un alimento más económico para el pueblo venezolano, que es nuestro deber. Haciendo énfasis en esta propuesta que ustedes plantean, este Plan Nacional Productivo, que contempla 20 proyectos de desarrollo, ¿cuál pudiera ser la recomendación central que pudieran hacer desde su organización al Ejecutivo Nacional para encaminar todo el proceso de diálogo nacional? Que con mucho gusto nosotros estamos dispuestos a dar todo nuestro apoyo, engranándonos a ese trabajo, porque sería el beneficio del pequeño y mediano productor que está agrupado dentro de nuestra organización. Y lo hacemos ad honorem y lo hacemos con todo gusto. Entonces es el momento de que el gobierno logre la autosuficiencia alimentaria en nuestro sector, porque estamos dispuestos a hacerlo. Tenemos la tierra, tenemos todas las condiciones naturales, tenemos la voluntad de las personas, tenemos las personas que lo saben hacer. Lo único que falta es un gobierno que se engrane en nosotros para que produzcan leyes. Te voy a poner un ejemplo. Nos llevan al Mercosur, pero no las condiciones de Uruguay. Un ejemplo, intereses financieros al 4%. Ya nosotros tomamos delantera. Firmamos un convenio con el Banco Occidental de Descuento y el Banco Provincial, créditos a 10 años,
y intereses preferenciales, pero resulta que en Ecuador los intereses son al 4%. Entonces viene una reunión con el ministro Iván Gil de Agricultura y Tierra, el ministro de Finanzas, el presidente del Banco Central, para tratar de equilibrar la carga financiera, porque entre más dinero economicemos nosotros, más bajo será el costo de lo que producimos. ¿Ves? Por eso aplaudimos ese aspecto de la ley de costos, pero no estamos de acuerdo con que a nuestra propiedad la fijen como de utilidad pública, porque perdemos el sentido de propiedad. O sea, que de alguna forma usted piensa que en la medida que existan garantías jurídicas en base a la propiedad puede activarse de manera más sustentable la economía nacional. Totalmente, totalmente. Hay dos factores que dañaron nuestro proceso productivo. La seguridad jurídica, que tú no puedes invertir en algo que no sabes cuándo lo vas a perder, porque te lo van a intervenir, a invadir, a quitar. Y la seguridad personal, porque tú no puedes ir a un sitio a producir algo a expensas de tu vida. Tu vida tiene que ser sagrada. Estos dos elementos, ¿usted piensa que si se logran modificar o se logran respaldar a través de instrumentos legales, pueden modificar la realidad de la economía venezolana? Claro, sí, estoy seguro de eso. Y otra cosa que aplaudo muchísimo es este diálogo que va a suceder hoy, que de verdad tenemos toda la esperanza cifrada ahí, porque al bajar el tono, los dirigentes políticos, nuestros dirigentes políticos, yo estoy seguro que habrá un entendimiento, y el entendimiento tiene que ser en pro del pueblo de Venezuela, que es quien fue a ejecutar un voto para llevarlos a ellos ahí. Porque, ¿qué es un funcionario público? Un empleado del pueblo de Venezuela. Entonces, primero tienen que entenderlo ellos, y segundo tienen que entender que todos los mensajes tienen que ser al pueblo de Venezuela, porque tanto los funcionarios públicos como nosotros los funcionarios gremialistas nos debemos al pueblo de Venezuela, porque es un deber ser, un deber moral hacia ellos. Si le tocara hacer una recomendación final para que del diálogo se pase a la acción, porque no solamente se trata de concretar sentados en una mesa una serie de acuerdos, sino la ejecución. ¿Cuál cree usted que debe ser la clave para que la ejecución sea productiva para todos los venezolanos? Bueno, llegar a acuerdos macros y que el gobierno, que es el rector, ejecute leyes a mediano y largo plazo que nos garanticen esas situaciones convenidas que van en pro de la producción, de la buena producción y la autosuficiencia alimentaria, y todas esas divisas que malgastamos en la importación de alimentos las usemos en servicios públicos que tanta falta le hacen al país. ¿Hacer una economía autosustentable, cree usted que es una utopía? ¿Es un sueño o puede ser una realidad? No, es una realidad, es una realidad. Lo que pasa es que hay que tener voluntad, hay que tener criterio, Y entonces, bueno, eso tiene que tener el concurso de todos, ¿ves? Porque como lo conversamos con el ministro Gil, él está claro, lo más frágil de la cadena alimentaria es el inicio, que es el sector productor, que son los ganaderos, los agricultores, y es el final, que es el consumidor. Son los dos eslabones frágiles de la cadena alimentaria. Entonces hay que verlos con otra mirada, y siempre tiene que estar la ley dispuesta a ser justa. ¿Está dispuesto el sector gremial de ganaderos a seguir trabajando de la mano con el Ejecutivo Nacional para buscar soluciones a la realidad del mercado? Todo el tiempo, porque es nuestra función, es nuestro deber ser y es nuestro negocio, Dios. Por eso nos enfrentamos y le dijimos que no podíamos soportar más el precio congelado porque nos estaban llevando a la ruina. El Ejecutivo reaccionó y hemos visto que todo se ha movido y de verdad estamos esperanzados en lograr el objetivo. Bueno, y con ese sentimiento esperanzador le damos las gracias a Rubén Darío Barbosa Carroz por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Él es presidente de la Federación de Ganaderos de Venezuela, Fedenaga. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, y más adelante en Entrevista a Venevisión vamos a tener otro invitado. Él es Miguel Pérez Abad, presidente de Fede Industria. Esto va a ser al regreso, los esperamos.